En las explicaciones anteriores estuvimos conversando sobre la definición de derivada de una función en un punto. Estuvimos viendo también cómo se resuelve una derivada por definición, que era resolviendo ese límite que era un tanto largo y tedioso, pero también vimos que existe lo que nosotros habíamos llamado en clase como una especie de atajo, que es la derivación de funciones elementales por tabla. ¿Sí? Es una tabla donde se nos da una serie de reglas de derivación de las funciones más básicas que nos podemos llegar a encontrar. Estas son las reglas de derivación principales que nosotros estuvimos viendo en clase. ¿Sí? Las funciones que tenemos acá en la tabla son cómo derivar un número, cómo derivar una x elevada a la 1, digamos, cómo derivar una x cuando el exponente es cualquier número n, cómo derivar la raíz cuadrada de x, seno de x, coseno de x, un número a elevado a la x, o sea, la x en el exponente, logaritmo en cualquier base a de x, y también habíamos agregado inclusive e a la x o logaritmo natural, que era 1 sobre x también. No tiene sentido que yo me ponga a relatar por ahí lo que dice en la tabla, porque lo que me dice ustedes ya lo conocen. Al costadito también se agregan ejemplos. Lo que importa es justamente los ejemplos resueltos que ahora vamos a ir analizando, que es lo que estuvimos trabajando en clase en definitiva. Aparte de esta tabla de derivadas básicas, hay otras reglas fundamentales que son las siguientes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo un número k multiplicando a una función? Por ejemplo, 3x al cuadrado. Nosotros tenemos que derivar eso. En ese caso, lo que tenemos que hacer con ese número que está multiplicando adelante es dejarlo tal cual está y encargarme de derivar solo la x al cuadrado. ¿Sí? Es decir, la derivada de un número es 0 siempre y cuando ese número me aparezca solo en un término, no multiplicando a otra función. ¿Sí? Así que bueno, ese es un detalle que no es menor. Otra consideración importante es que para hacer derivadas de funciones que constan de sumas y restas, lo voy a ir haciendo término a término. Y luego nosotros habíamos visto dos fórmulas importantes que nos hablan de cómo derivar un producto de funciones, es decir, dos funciones que se multiplican, y también un cociente de función. Lo que les decía es que el error más común siempre que suele ser derivar una y derivar la otra directamente y no seguir la fórmula. ¿Sí? Bueno, estas son las reglas principales de derivación, las derivadas elementales. Después nosotros sabemos que hay otras derivadas más complejas donde se mezclan estos casos, pero eso lo vamos a dejar para otro video. Ahora vamos a ver algunos ejemplos resueltos con estas reglas que recién mencionamos. Bueno, en este primer ejemplo tenemos que derivar 3x elevada a la 7 más 2 coseno de x. Lo primero que vamos a tener en cuenta es separar en términos. Es decir, vamos a derivar por un lado este primer término y por el otro lado este segundo. Por un lado, el 3 va a quedar acá adelante. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que cuando un número cualquiera, en este caso lo llamábamos por tabla k, real, multiplica una función, lo que hacemos es ponerlo delante y encargarnos de derivar la función. Así que lo que vamos a derivar en sí es x elevado a la 7. ¿Qué hacemos para derivar esto? Bueno, el 7 pasa acá adelante, multiplicando a la x, que ahora aparte va a bajar una unidad su exponente, por eso está a la 6. En el próximo paso lo único que hicimos fue resolver la multiplicación y nos quedó 21x a la sexta. O sea, esto derivado sería esto. ¿Sí? Vamos a la otra derivada. Nuevamente el número 2 va a quedar acá adelante multiplicando a la derivada que, bueno, estamos por escribir. ¿Cómo derivamos coseno de x? Bueno, por tabla es menos seno de x. Lo único que hice en el escalón que sigue es aplicar la regla de signos, ¿sí? Así que en lugar de 2 por menos seno, directamente menos 2 seno de x. Esta sería la derivada de 2 coseno de x. Acá tenemos nuestra primera derivada elemental. Vamos ahora con otro ejemplo más. En este caso vamos a derivar 5 logaritmo natural de x más 2 por e a la x. ¿Sí? Para empezar, nuevamente el número 5 va a pasar acá adelante multiplicando. Estamos derivando este primer término. Logaritmo natural de x por tabla, nosotros vimos en clase que era 1 sobre x, que lo único que hicimos en el próximo escalón del ejercicio fue directamente unificar la multiplicación. Así que esto derivado ahí va a ser igual a 5 sobre x. Vamos ahora al segundo término.
Fíjense que nuevamente el número 2 que está delante de e a la x está ahí adelante multiplicando a la derivada que estamos por escribir, ¿sí? Y e a la x era una derivada especial porque era una derivada como en espejo, simétrica. La derivada de e a la x es simplemente lo mismo, e a la x. Así que bueno, de esta manera nos quedó que la derivada es lo mismo. Así que bueno, en conclusión, este es el resultado para esta derivada elemental. Ahora vamos a pasar a una que tenga una multiplicación, así ponemos en práctica la fórmula de la derivada de un producto. Bueno, vamos a comenzar aplicando la fórmula que nos dice, primero que nada, diferenciar cuáles son los dos factores. Acá tenemos uno, acá tenemos el otro, así que básicamente es el primer factor derivado. Vamos a derivar 3x al cuadrado, que nos va a dar 6x. Yo me adelanté un paso y lo hice mentalmente, que fuese de que el 2 pasaría adelante multiplicando, la x va a bajar un exponente, pero el 1 no lo vamos a escribir y demás. Ustedes hagan todos los cálculos auxiliares que necesiten. Por el segundo factor que lo vamos a escribir así tal cual, sin ningún cambio, más, ahora al revés, el primer factor sin derivar, 3x al cuadrado, por, ahora sí, el segundo factor, esta vez derivado, que nos va a dar 2 coseno de x. Bueno, vamos a reducir un poco este resultado unificando todo lo que podamos. Por ejemplo, en este primer término, en lugar de 6 y 2, vamos a directamente poner 12x por seno de x. Y en el otro término podemos escribir 6x al cuadrado por coseno de x. Bueno, de esta manera ya nos queda la derivada resuelta, ¿sí? Ahora vamos a pasar a un ejemplo donde tengamos la división de dos funciones y tengamos que derivar para poner en práctica la otra fórmula. Bueno, acá tenemos la función que estamos por derivar, que es x al cubo más 1 sobre 3 por e a la x. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es la función que viene a ser el dividendo y cuál el divisor, ¿sí? Numerador y denominador también los podríamos llamar. Así que bueno, siguiendo la fórmula nos va a decir que la derivada es así. Ponemos f' de x en la parte de abajo vamos a tener que poner al denominador, tal cual está, sin derivar, al cuadrado. ¿Sí? Y después empezamos, bueno, muy parecido a lo que es la derivada de una multiplicación. Es decir, el numerador derivado. Vamos a derivar x al cubo más 1, que si queremos lo podemos hacer como un cálculo auxiliar aparte. Nosotros lo vamos a ir haciendo. La derivada de este número 1 va a ser 0, así que directamente me voy a encargar de x al cubo, que me va a dar 3x al cuadrado. ¿Sí? Más 0 no hace falta que lo pongamos. Por el denominador sin derivar. Menos, ¿sí? Cambia que antes en el medio había un más, ahora es un menos. Ahora lo hacemos al revés. X al cubo más 1. Lo encerro entre paréntesis, ¿sí? Porque tiene dos términos. Por, ahora el que antes no derivamos, sí lo derivamos. Sería el denominador derivado que me daría lo mismo porque es una derivada simétrica, ya lo vimos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Acá la derivada ya en verdad está resuelta, pero bueno, vamos a agregar un escaloncito más del ejercicio donde vamos a unificar algunas partes de estas multiplicaciones que aparecen y sobre todo aplicar la potencia en la parte de abajo. Bueno, de esa manera nos queda terminada esta derivada. Claro que se podría seguir trabajando sobre ella, desarrollando por ahí la multiplicación que aparece de este lado, sacando factor común de e si quisiéramos para cancelar. Bueno, pero por el momento, con que lleguemos hasta ahí, creo que estamos bien, me conformo, ¿sí? Bueno, acá les mostré algunos ejemplos básicos, también quédense con todos los que sumamos en clase y los espero en el próximo video.